hoy día a ver el capítulo 15 de esta triada de capítulos 14, 15, 16, que están íntimamente relacionados porque son un resumen que se va a manifestar en los capítulos siguientes hasta el 19 y que dice relación con diríamos nosotros, el juicio, el último juicio de este periodo de la gran tribulación, que corresponde a 7 copas que van a salir del trono de Dios y que van a ser arrojadas sobre la tierra y sus moradores. Entonces, recordar solamente el capítulo 14 que hablaba de estos 144.000 específicamente ya resucitados en el templo de Sión. Hablaba también de sus características. Hablamos en la segunda parte de este capítulo 14 del mensaje de 3 ángeles que salen a cumplir 3 órdenes. La primera es la predicación del Evangelio, ¿no es cierto? La segunda, el anuncio del juicio a esta Babilonia que vamos a ver en detalle en el capítulo, gracias hijo mío, en el capítulo 17 y 18. Y este tercer ángel que habla ya de una condenación y del juicio de Dios. También hablamos de la tercera parte del capítulo 14 que habla de la ciega, pero que no es una ciega de salvación, sino que es una ciega de juicio. Y el lagar de la ira de Dios que se representa con la batalla del Armagedón. Entonces lo que vamos a ver hoy día es el capítulo 15, y el capítulo 15 tiene 8 versículos, comenzando desde el 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo y por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bien, entonces aquí tenemos la antesala de lo que es el derramamiento de la ira de Dios, del juicio, de esta parte final del juicio de Dios en el periodo de la gran tribulación. Recuerden, el juicio que estamos hablando aquí no es el juicio del gran trono blanco, que es el juicio final. Aquí está hablando del juicio a las naciones, entre otras cosas, y está hablando del juicio prometido al final de este periodo de 7 años de la gran tribulación. Y este juicio está, como lo vimos también un poco la semana pasada, ampliamente profetizado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos de los pasajes que hacen alusión a esta realidad terrible, espantosa. Si ustedes ven las palabras que se utilizan acá, por ejemplo, el versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Después el versículo 6 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente. De los 4 seres vivientes, versículo 7, se les dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios. Entonces, esto es el contraste que nosotros tenemos que equilibrar en nuestra mente y en nuestro corazón de quién es Dios. ¿De quién es Dios? ¿No es cierto? Cuando la gente habla y dice Dios, y muchos cristianos también, y dicen que Dios es amor, y solamente enfocan en el amor,
olvidan este contraste porque de alguna manera tratan de bloquear una realidad que es tan cierta como el concepto de que Dios es amor, entendiendo que el amor de Dios, ¿no es cierto?, se manifiesta de manera incondicional hacia sus hijos e hijas, porque los que no son sus hijos o sus hijas van a ser depositarios de esta ira, que es una primera parte, y serán, ¿no es cierto?, los que reciban la ira del castigo eterno cuando el Señor los juzga ante el trono blanco. Entonces no olvidemos eso. Por eso es que también nosotros debemos, recuerden, uno de los propósitos de Apocalipsis es reconocer y agradecer a Dios y vivir una vida que le glorifique por gratitud al hecho de todo lo que nos ha librado y de todo lo que nos va a librar el Señor. La iglesia no va a pasar por este periodo. La iglesia ni siquiera va a pasar el milenio, o quienes estamos en este periodo de la iglesia, el milenio, ¿no es cierto?, con un cuerpo humano restaurado, sino que vamos a estar ya con un cuerpo glorificado. Es decir, cuando al final de los 1000 años Satanás vuelva a ser soltado para ser el último barrido, por así decir, entre la humanidad existente en aquel entonces, nosotros ni siquiera en ese momento seremos objeto de tentación de Satanás porque tendremos ya cuerpos glorificados. Entonces, en nuestra mente tiene que haber ese concepto de gratitud. A veces nosotros, en nuestra forma de vivir, somos muy poco agradecidos de Dios. No solamente decir yo, Señor, te agradezco, te agradezco, te agradezco, sino que la motivación de nuestra vida, el cómo ocupamos nuestra vida, el cómo es que rendimos nuestra vida, no está marcado por una gratitud a Dios, y eso tenemos que reconocerlo. Este domingo nos toca de la parte de Efesios, entre paréntesis, algo que es tan importante como aprovechar bien el tiempo, dice, porque los días son malos. No nos olvidemos que los días son malos, aunque haga sol, aunque estemos en verano, aunque esté bonito, aunque canten los pajaritos, todo eso, los días siguen siendo malos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor no está en el control, entre comillas, del gobierno del mundo, y no, o sea, estamos nosotros avanzando hacia el gobierno del anticristo, que no vamos a vivir como iglesia. Por lo tanto, cada día es malo. Solamente los días serán buenos cuando sea el Señor realmente quien tenga el control total, no solamente del gobierno del mundo, sino que del universo, ¿ya? El control total desde el punto de vista gubernamental. Él tiene el control siempre, y esa delegación de ese poder está también bajo el control de Dios, pero entendiendo lo que significa la fecha hacia la que avanzamos. Nosotros no avanzamos, no estamos esperando, el planeta no está esperando algo mejor, sino que lo que viene es lo peor de la humanidad, que es esto. Nosotros no estamos esperando al anticristo, la iglesia está esperando por el rapto de nuestro Cristo. ¿Ya? Entonces, Isaías 13, 6 al 9. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Recuérdense que estamos hablando de una ciega, ¿no es cierto? Entonces imagínense las palabras que usa. Esto es muy importante porque recuerden que el periodo de los 7 años corresponde a un periodo que, aunque involucra a todos los habitantes del planeta, tiene un enfoque judaico, ¿no es cierto?, en la nación de Israel. Por eso es que la mayor cantidad de profecías de este tiempo y del tiempo de la tribulación y del tiempo del milenio los encontramos en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 33. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Ya, día de castigo a las naciones será, ¿no es cierto? Entonces, aunque han habido catástrofes en las distintas naciones, este es un día donde todas las naciones van a ser castigadas. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ya, fíjense, todas estas advertencias de juicio están en la Escritura y son abundantes, tanto como abundan también
sobre todo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento en relación a Israel y en el Nuevo Testamento en relación a la iglesia, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, pero también el contraste es sumamente marcado y abundante en relación a lo que está asociado con el mismo Dios: destrucción, ira, enojo, derramamiento de plagas, todo eso. Recuerden, el mundo dice, no, Dios no puede ser así. Cuando los cristianos dicen, no, Dios no es así, Dios lo que quiere es lo mejor para ti. Sí, sí, ¿no es cierto? Pero un día Dios también va a tener un juicio sobre las naciones. Y lo mejor de Dios para nosotros es hacer su voluntad, es obedecer su voluntad. No es lo bueno que el mundo nos dice que es bueno, sino lo que es a los ojos de Dios es bueno y es correcto. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Tenemos una sola vida, tenemos poco tiempo, ni siquiera sabemos cuánto tiempo tenemos por delante. Por lo tanto, ni siquiera podemos nosotros hacer una proyección de tiempo, porque nuestra vida se puede terminar, nuestra vida física se puede terminar en un par de minutos más. Nadie tiene la vida comprada y es un dicho que hasta el mundo lo sabe y lo reconoce. Cuánto más los cristianos debiéramos vivir de una manera que glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Sofonías. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida como en el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahora, en el mismo Sofonías, pero en el 3... ya, leamos el 3:8 al tiro. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Está hablando del Armagedón, está hablando del juicio de las copas, está hablando de eso. En el mismo Sofonías, pero el versículo 16, 17, 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén. Pausa, en aquel tiempo. No es este tiempo. ¿Ya? ¿Qué tiempo es? A ver, sigue. No temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces, ¿qué época es esa? Dice, en aquel tiempo se dirá de Jerusalén, no temas. ¿Podemos decirle hoy día a Jerusalén, no temas? No. 17, Jehová está en medio de ti. ¿Está en medio de Israel en este momento Dios? No. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. ¿Está alegre el Señor con Israel hoy día? No. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué tiempo es ese? El futuro, el milenio. ¿No es cierto? Sin embargo, ustedes a lo mejor no han escuchado, pero los que han escuchado, hay canciones, hay una canción que hacen, es, nuestro Dios es Dios alegre, Sofonías 3:17, ay, toda la gente, alegría, 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 alegría. No, no es así. Porque lo que viene es ira, enojo, derramamiento, eso es lo que viene. ¿Ya? No es que Dios sea un Dios amargado, pero están sacando de contexto un texto para hacer una cuestión y creer que Dios es chacota. Que Dios es chacota y que la cuestión y que Dios es alegre. Y cuando a Marcos Witt lo entrevistaron, le dijo, ¿y ustedes por qué cantan y bailan tanto? Porque Dios es un Dios alegre, y Él quiere que seas alegre. Él quiere que te arrepientas. Ese afán de tomar a Dios como un fiestero, chacotero, no es así. Este canto
En primer lugar es para Israel, no es para la iglesia. Y en segundo lugar, no es para esta época, es para el milenio. Cuando Él se goce de su pueblo, al que ha liberado. ¿Ya? Entonces, el juicio es lo que viene, es lo que se viene. Se viene la época más oscura sobre esta tierra. Se viene época de juicio, 7 años de juicio, 7 años de que la iglesia es salvada. La iglesia es salvada por medio del rapto. Los que queden aquí sufrirán la peor época de su existencia. Eso es lo que se viene. ¿Ya? Eso es lo que se viene. Para la iglesia el rapto, ¿no es cierto? Y para el mundo, y para Israel, esto. Entonces, ¿vendrá un tiempo de alegría? ¿Cantará Sión de alegría? Claro, pero en el milenio. No ahora. ¿Ya? Carlitos, aquí el pueblo de Israel, el remanente que había sido, es el remanente que este es después de la tribulación y comienza el milenio con el remanente y con los salvados, bueno, que no son judíos también, y que quedaron vivos hasta ese momento, ¿cierto? Ya, y nosotros venimos con el Señor Claro, para establecer el reino con Él. Exacto. Ahora, no hay descripción de cómo va a ser. Dice que va a ser, ¿no es cierto? No sabemos, no hay una explicación cómo es que aquellos con cuerpo glorificado conviviremos con aquellos que no tienen cuerpo glorificado, pero probablemente sea una escena muy similar a la que vimos con Jesús y sus apóstoles cuando resucitó. ¿Ya? Él podía estar con ellos, pero después podía estar en otro lado en cualquier rato. ¿Ya? Entonces, de esa parte no hay una explicación y todo es una especulación, pero lo que sí sabemos es que va a ser algo totalmente maravilloso. Totalmente maravilloso. ¿Ya? Y entonces, volvemos a Apocalipsis 15. También se necesita tomar en cuenta que la tierra en ese momento ya va a ser restaurada. Restaurada, correcto. Entonces, el milenio va a ser, cuando lo veamos, va a ser habitado el planeta restaurado con el remanente. Una cosa es el remanente que Dios toma de israelitas y los protege en el desierto del dragón que los quiere devorar. ¿Se acuerdan? Sí. Ese remanente. No sabemos cuánto, pero una cantidad. ¿Ya? Y el otro grupo serán los sobrevivientes de estos 7 años de gran tribulación, o de tribulación y gran tribulación. Pero aún de esos sobrevivientes, recuerden lo que nos enseña el capítulo 14, va a haber una ciega, porque obviamente también van a sobrevivir personas no convertidas. Y esas personas no convertidas es lo que vamos a ver más adelante, el juicio de las ovejas y los cabritos. ¿Ya? Al milenio solamente entrarán ovejas. No solamente va a sobrevivir gente cristiana, o gente convertida, hablemos mejor dicho, sino que también gente no convertida. Y esa gente no convertida, porque hay algunos que creían que esa gente iba a entrar como colá al milenio. No, al milenio no va a entrar nadie que no sea oveja. Puede que sobrevivan más personas que no son convertidas porque se van a dejar marcar, porque van a poder comprar, porque van a tener un poco más de licencia que un cristiano, que la mayoría van a ser muertos cuando se convierten y sepan que cristianos lo van a matar. Exactamente, exactamente. Bien, entonces lo primero que tenemos es un juicio anunciado. ¿Ya? Dice, vamos a leer rápidamente el versículo del capítulo 15, el versículo 1 en adelante. Otra vez, viene el cielo otra señal grande. Recuerden que la palabra señal grande es semeión, que significa una gran manifestación. 7 ángeles. Aparecen 7 ángeles. Anteriormente habían aparecido 7 ángeles con 7 toques de trompeta. Entre paréntesis nos encontramos en el 7º toque de la trompeta. Todo lo que estamos viendo aquí pertenece a la 7ª trompeta, que recuerden, dice que es la consumación del tiempo de Dios. 7 ángeles que tenían, ¿qué cosas? 7 plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderas. ¿Ya? Tenemos ese mar de vidrio del que habla ahí, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que en el tabernáculo que está ahí, los que puedan mirar, esto era el templo portátil que hacían en el desierto. Todo esto después se hizo establecido en el monte de Sión, pero eso que está ahí, que es una fuente, o era una fuente gigantesca de bronce, con agua que tenía que estar siempre limpia, era lo que se llamaba el mar de cristal, que era donde los sacerdotes se lavaban, ¿no es cierto?, para oficiar los sacrificios. ¿Ya? Ahora, ese mar de cristal aparece también en el Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 6. ¿Se recuerdan ustedes ese mar de cristal? Que es como la antesala al trono de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ya. Entonces, ese mar de cristal es como la antesala o es el lugar donde está el trono y donde se paran los seres que están frente al trono de Dios. Pero acá dice que este mar de cristal, ¿cuál es la diferencia de este mar de cristal? Tiene fuego, ¿no es cierto? Entonces, significa que hay un juicio en ese momento. Juicio, ira, es un fuego de juicio y de ira. Ese mar de cristal es el que aparece también en Éxodo 24:10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Recuerden que Moisés va con los hijos, con Aarón y con sus hijos, que después mueren por quemar fuego extraño, Abiú y Nadab. Entonces van y más 70 ancianos, pero le dice solamente que se acerque Moisés. Y donde se acerca Moisés se ve esta escena de este mar, le llaman ellos después mar, ¿no es cierto? Porque todavía no se construye el tabernáculo, recuerden. Entonces este como embaldosado, que ¿dónde estaba la presencia de Dios? ¿Ya? Entonces nos habla de la presencia de Dios, nos habla del trono. Ahora, eso es para que nosotros veamos que en la Escritura está explicado qué es lo que es el mar de cristal, cuál es el propósito que determina la pureza, ¿no es cierto?, de quien está frente a Dios, o para purificar al que está frente a Dios, pero en este caso, en el capítulo 15 de Apocalipsis, se refiere a un mar de cristal, pero con fuego, está mezclado con fuego. ¿Por qué? Porque viene un juicio, ¿ya? Ahora, sobre el mar de cristal, y aquí se produce esta cosa, digamos, estos contrastes característicos que por un lado tenemos el mar de cristal mezclado con fuego, lo que representa juicio, pero sobre ese mar de cristal tenemos ¿qué cosa? A todos los que han alcanzado la victoria, o sea, todos los mártires de este periodo, la iglesia no está ahí, ¿ya? Por eso también esa canción, al estar ante ti, adorando sobre el mar de cristal, no es así, porque la iglesia no está ahí. Lo que está aquí son los mártires de la gran tribulación que se presentan delante, y ellos están con arpas. ¿Recuerdan lo que eran las arpas? Eran instrumentos que representaban o se relacionan con cántico de júbilo, cántico de alegría, de victoria, ¿no es cierto? Entonces eso mezclado con este juicio que se está por desarrollar por medio de estos 7 ángeles que llevan 7 copas que concentran, esa es la palabra, ¿no es cierto?, la ira de Dios. Y dice que cantan un cántico de Moisés. El cántico de Moisés se relaciona con el canto que tuvo Moisés cuando sacan a Israel de Egipto, cruzan el Mar Rojo y Moisés canta. Es un canto de júbilo por 2 cosas. Uno, la liberación, pero por otro lado, la destrucción de los enemigos, que en ese caso era el faraón, ¿recuerdan? Y sus soldados que mueren ahogados en el Mar Rojo. Entonces, estos mártires de la gran tribulación están cantando exactamente en la misma dirección, por ser redimidos, salvados, rescatados de eso, pero también por la destrucción de aquellos que eran sus enemigos. Aquí llegamos al punto cuando dice la Escritura que se les dice, recuerda el pasaje del capítulo 6, que se les dice que tengan paciencia hasta que se complete el número de sus hermanos o consiervos que van a morir
de la misma manera que ellos durante este periodo de 7 años. Nada de esto se aplica a la iglesia. La iglesia fue raptada al inicio de este periodo o antes del inicio de este periodo, y la iglesia, vamos a ver lo que está sucediendo arriba, está el tribunal de Cristo, la boda del Cordero y otras cosas en lo que está la iglesia. Aquí están los mártires, los que han muerto durante estos 7 años a manos del anticristo, ya sea antes de su manifestación como tal o después. ¿Ya? Y aquí se hace como un acento especial, por así decirlo, en el juicio a las naciones, los que han sido enemigos de Israel. Además, exactamente. Además, recuerden, eso es importante también. El cumplimiento de la promesa al pueblo de Israel, que las naciones que han estado contra ellos iban a ser juzgados, y ese va a ser el tiempo, no ahora. Exactamente. Y la liberación de Israel va a ser en el cielo, no en la tierra. Además. Que es lo que ellos esperan, a lo mejor siempre han esperado. Que Desde el acá. cielo, claro. Exacto. Desde el cielo va a venir esa liberación. ¿Ya? Recuerden que tu Redentor viene del cielo. Escuchación, tu Redentor viene del cielo. Ahora, volvemos al capítulo 15. ¿Quién, versículo 4, no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Todavía no sucede eso, está hablando ahí en futuro. Un día en el milenio las naciones, dice que de año en año subirán a aprender la ley de Dios a Sión. Pero en este momento está hablando aquí en este versículo de futuro. Las naciones un día van a adorar porque tus juicios se han manifestado. Es decir, que está a punto de consumarse la ira de Dios que dará paso al periodo del milenio. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Hay un templo en el cielo y está el tabernáculo del testimonio arriba. ¿Ya? Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Recuerden que es la vestimenta habitual con que son representados los ángeles en el Apocalipsis. Y uno de los 4 seres vivientes que están en el trono dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. También en Primera de Reyes vemos una escena similar donde el concepto de humo, bruma, inunda y no se puede entrar hasta que eso pase, porque significa que Dios está obrando. Primera de Reyes 8, 10 al 11. Dios está operando, Dios está actuando. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Se dan cuenta, la misma escena que se produjo en la tierra, se produce en el cielo. Ahora, ¿dónde se producía primero? En el cielo. Recuerden que a Moisés le dan instrucciones de acuerdo a lo que ya hay. ¿Ya? No es el cielo hecho a modelo de la que está en la tierra, sino que lo que está en el cielo es lo que fue modelo para la tierra. ¿Cierto? Entonces no podía ministrar porque estaba Dios, ¿no es cierto? En ese momento manifestándose, estaba Dios trabajando, y si entraba alguien, moría. ¿Ya? Lo mismo acá en el trono. Hasta que no se consumen las 7 copas, no se podía entrar al templo. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ya, ¿te das cuenta? No podía entrar en la gloria de Dios. Era cuando a Moisés le decía, solamente Moisés puede entrar en la nube, el resto se tiene que quedar afuera. ¿Ya? Entonces, volvamos a Apocalipsis 15.
Versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar, lo mismo, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Ya? Entonces, ya la próxima semana vamos a ver directamente el derramamiento de estas copas que aparecen en el capítulo 16. ¿Ya? El derramamiento de estas copas. Son juicios y que recuerden que es la consumación, la concentración. Este es el trago, por llamarlo de alguna manera, más amargo de este periodo, más terrible de este periodo. Si los anteriores han sido terribles, este es el más terrible, que es la consumación de la ira de Dios. ¿Ya? Recuerden que eso está inserto dentro de la séptima trompeta. Todo esto está inserto dentro de la séptima trompeta, que es a la vez la consumación de los 7 copas. ¿Ya? Solamente un pequeño análisis referente a lo que es la ira de Dios. ¿Ya? Y este es un análisis muy sucinto, pero para que nosotros entendamos cómo es que se manifiesta la ira de Dios. Hemos visto ya varias veces la expresión de su ira a lo largo del libro de Apocalipsis y en todos los pasajes que hemos leído en el Antiguo Testamento. ¿Ya? La ira de Dios podríamos nosotros separarlas en categorías. ¿Ya? La palabra es en griego tumos, que significa furia. ¿Ya? Furia. Tenemos primero la ira de la siembra y de la cosecha. Cuando nosotros somos advertidos de algo, ¿no es cierto? Y nos dicen, no hagas esto, no cometas adulterio, no robes esto, y nosotros insistimos en hacerlo y tenemos una consecuencia, un castigo de Dios de parte de eso. Como consecuencia, ¿cierto? Por ejemplo, en Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Estamos claros? O sea, como hijos de Dios, lo que cosechamos, sembramos. Si tú cosechas siembras solamente para la carne, va a tener como consecuencia, ¿no es cierto?, juicio desde el punto de vista de que vas a cosechar eso también, ¿ya? Amargura, tristeza, falta de fe, en fin, todo lo que significa el plano de la espiritualidad va a estar siempre reducido. Entonces, eso es una de las manifestaciones de la ira de Dios. Segundo, tenemos una ira catastrófica. Por ejemplo, tenemos el diluvio. ¿Producto de qué cosa? Dios dice, la maldad llegó ya a un extremo, por lo tanto voy a raer al hombre de la faz de la tierra, por medio de una catástrofe que es el diluvio. Puede ser, y la única vez en realidad que ha sido de carácter global, fue en el diluvio. Se va a repetir eso en este periodo de 7 años. ¿Ya? En este periodo de 7 años en el cual va a haber un constante golpeteo catastrófico sobre el planeta y por supuesto sus habitantes. Pero también han existido derramamiento de la ira catastrófica de Dios de forma localizada, como en el caso de Sodoma y de Gomorra. ¿Ya? Entonces tenemos una ira catastrófica. Recuerden ustedes que el mundo dice, ¿qué es lo que dice cuando ocurren catástrofes? La naturaleza nos ha azotado. ¿Ya? La naturaleza, queridos hermanos y hermanas, no se manda sola. ¿Ya? No se manda sola, y el concepto de naturaleza nosotros debiéramos cambiarlo, aunque todos nosotros estamos pegados con eso, pero para nosotros el término correcto es la creación, ¿ya? Porque la naturaleza es un término naturalista materialista, ¿ya? La naturaleza es algo como que se manda solo, como que tiene códigos propios, y nosotros como cristianos, no estoy diciendo, ay, pecaste porque dijiste naturaleza, pero nos vamos corrigiendo de a poco, a mí mismo, a todos nosotros nos cuesta. Nosotros como cristianos nos referimos a la creación, ¿ya? Entonces, la creación no se manda solo, hay un Dios que es el que determina, la maneja, la controla. Entonces, hay una ira de la siembra y la cosecha, que podríamos decir nosotros de carácter personal, hay una ira catastrófica que tiene que ver con un juicio general, ya sea en el caso del diluvio, por medio de una catástrofe, o localizado como en el caso de Sodoma y Gomorra.
¿Ya? Por ejemplo, dígame. Una consulta. ¿Cómo sería correcto decir, por ejemplo, cuando yo en mi vida tengo una consecuencia de mi pecado? ¿Ya? Una enfermedad, por ejemplo, y yo sé que es consecuencia de ahí. Puedo decir, Dios permitió esta vez que me enfermara por una consecuencia de mi pecado. Puedo decir, Dios mandó esta enfermedad como castigo por consecuencia de mi pecado. O para enseñarme algo, para corregirme. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer el pecado. Lo primero, ¿no es cierto? Nunca involucrar a Dios en nuestra situación de pecado, ya sea para decir Dios permitió que yo pecara. No. Eso, porque eso es confundir a las personas y es ser deshonesto con uno mismo. ¿Ya? No puedo tampoco sacar el término de de la soberanía de Dios, pero no puedo usar la soberanía de Dios para justificar mi pecado. Entonces yo pequé, ¿no es cierto? Tengo SIDA porque fui pecador, fui esto, era homosexual, aquí toda la cuestión, me drogaba, todas las cosas y eso. Ahora, por medio de ese pecado, Dios me ha rescatado, ¿no es cierto? Pese a que estoy viviendo con la cosecha, el castigo de mi propia siembra, ¿no es cierto? Dios tuvo misericordia de mí y me ha rescatado. ¿Sí? Pero esos usos semánticos, ahora, lo que no es posible decir es que Dios permitió que yo pecara para que me pasara esto. No, porque eso es una contradicción y muchas veces uso lo escucha. Este tema de la soberanía, uno tiene que saber manejarlo de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Claro, de todas maneras. No, bueno, esto lo hemos conversado un poco, el tema de que, claro, del Señor y su soberanía depende la consecuencia de la cual yo voy a sí o sí pasar por mi pecado. Pero es como fácil para uno muchas veces decir, el Señor me mandó esta enfermedad y así yo tengo que resistir. Yo le he dicho a algunas personas, es que mejor no digamos, el Señor me mandó esta enfermedad. Mejor digamos, el Señor tuvo misericordia de mí y lo que estoy pasando, sea por consecuencia de mi pecado o sea porque Dios me quiere enseñar algo, es que tengo que sobrellevarlo, pero no decir, es que es un tema como sentimental, no decir, el Señor me mandó esta enfermedad, porque es decir también el Señor me está castigando, que también está dentro de lo que puede ser. Pero si yo sé un poquito más de la soberanía de Dios, tampoco tengo que decir, el Señor me mandó este pecado, el Señor me mandó esta prueba, el Señor, sí, pero el Señor con todo eso tiene misericordia de mí, de permitirme conocerlo más, entregarme más y entender que por Él estoy vivo, primero. Claro. Y segundo, después de lo que me ha tocado pasar, voy a entender que Él sigue teniendo misericordia de mí y Sí. me ha enseñado un montón de cosas y dejé de decir de que estaba en mi corazón, el Señor me mandó esta enfermedad. Y yo encuentro que para el cristiano que entiendo debería entender Lo que pasa es que, tal como dices tú, el uso del lenguaje es importante porque de alguna manera y de todas maneras determina también cómo es que nosotros manifestamos lo que está sucediendo y cómo hacemos encajar a Dios en eso. ¿Me entiendes? Por eso es que es tan importante asumir el hecho de que, en primer lugar, estamos expuestos a cualquier cosa. En segundo lugar, la gran mayoría de las cosas que nosotros vivimos negativas son producto de nuestra propia mala decisión. Y la mala decisión pasa en primer lugar porque estamos lejos de Dios. Nuestra comunión con Dios es escasa o nula. Y al ser escasa o nula, nosotros no tenemos otra posibilidad que elegir mal. Con quién me voy a casar, el negocio que me voy a meter, todas esas cosas. La comida que voy a comer, todo. ¿Me entiendes? Todo eso implica, son decisiones, no nos quedamos solamente con las decisiones macro, sino que las que realmente son las trascendentales, son las decisiones micro, aquellas que son pequeñas y diarias, que van en definitiva formando nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida. Entonces una persona que acostumbra como estilo de vida a no tener comunión por Dios, a no tener interés en las cosas de Dios, a no, en definitiva, ser transformado diariamente por Dios, hay dos posibilidades, o no es cristiano o simplemente no sé qué es lo que pasa, pero eso va a traer como consecuencia que va a empezar a tomar malas decisiones en los círculos micro.
¿sí? Que obviamente en algún momento determinado lo va a llevar a tomar una mala decisión en algo de mayor trascendencia. Pero todo parte de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, ahora, cuando por el contrario el hermano, la hermana tiene comunión con Dios, realmente Dios está transformando su corazón y lo ha fortalecido, esa persona va a entender que, supongamos que es una persona que nunca fumó, nunca esto, siempre se cuidó, todas las cosas, pero no por un afán, sino que realmente por el hecho de que el cuerpo está por el Espíritu Santo, realmente cáncer al pulmón, grado 3 y todas las cosas. Esa persona, te aseguro, que se va a doler en su interior, va a tener un periodo pequeño de crisis, normalmente hablando, pero esa persona va a qué cosa? A tener las herramientas espirituales para afrontar correctamente a los ojos de Dios eso, sin tener que hacer declaraciones que esto me lo mandó, no me lo mandó, lo hizo, fue aquí, porque a mí. No, porque ¿cuándo es que más nos parecemos al carácter de Cristo? ¿Cuándo es que más nos parecemos al carácter de Cristo? Cuando no nos justificamos. Cuando sufrimos, entre comillas, injustamente. Porque si yo fui fumador 40 años, ¿no es cierto? Y ya conocí al Señor, todo y tengo un cáncer pulmonar, no puedo decir Dios me mandó esto. Es una patudez. ¿Sí? Pero a eso se refiere, ¿me entiendes? Entonces es una línea sutil y nosotros tenemos que acostumbrarnos a sacarnos los modismos evangélicos. Dios me mandó esto. Y tratar de dar una justificación a algo en vez de estar fortalecido para enfrentar ese algo. Y dar gracias. ¿No es cierto? Cuando David pecó, él no dijo Dios me mandó esto, no, sino que él sabía, él reconoció su pecado, esto acá, y asumió las consecuencias no solamente de la muerte de su hijo, el primogénito con Betsabé, sino que de la espada y la mano de Dios que estuvo hasta el último día. David nunca más gozó de paz familiar, se mataron entre sus hijos, un hijo violó a su hija. Imagínate lo que significa eso. David nunca se quejó contra Dios. Y el tema pasa por cómo es que yo verbalizo esto, ¿me entiendes? Porque muchas personas tienden, y eso es lo que confunde. El Señor me mandó esto, el Señor esto. Dios es soberano y si Dios lo permitió es porque Dios lo permitió. La ira catastrófica. Hay una ira que es terrible, que es la ira del desamparo. ¿Ya? Cuando Dios desampara, normalmente, como es lo que yo pienso, que Dios desamparó a este país ya hace un buen rato. Y van a seguir ocurriendo cataclismos y muchas cosas, y eso es, Dios desampara, es la ira del abandono. Por ejemplo, Romanos 1, 24, 26, 28. Fíjense en la palabra que dice ahí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces Dios los entregó, Dios los abandonó. Y cuando Dios los abandonó, entonces la persona puede pasar con personas en particular, personas que nunca se convirtieron, ¿no es cierto?, y que perseveran en un pecado y no cambian porque no son hijos e hijas de Dios, y entonces Dios los entrega. Y entonces tú te lo encuentras años después y están más enviciados que antes, más alcoholizados, más adúlteros, más todo. Pero se siguen muchas veces llamando cristianos. Un país, una nación, un gobierno que insiste en incorporar leyes como las que incorpora nuestro país, aborto, matrimonio homosexual, todas estas cosas, entonces Dios los va a soltar. Los va a soltar. Como lo ha hecho con los países europeos, todo lo que está viviendo Europa hoy día es un mar de miedo. No solamente Francia, Europa, viven con terror. Viven con terror. ¿Ya? ¿Quién permitió eso? Dios. Dios los entregó. Y entonces van a pagar sus consecuencias de eso. Ni hablar de los Estados Unidos, de los países. Entonces, mantienen una estructura porque fundaron esas naciones en la palabra de Dios.
Y la estructura los resiste hoy día. Pero nosotros como naciones ni siquiera tenemos la estructura. Así que nos vamos a ir a pique más luego. Sí. Según de Tesalonicenses 2, 9 y 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso también es bastante heavy, ¿no es cierto? Fuerte, duro, pesado. Oseas 4:17. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿No es cierto? Déjalo. Dios lo abandona. ¿Ya? Entonces, la ira del desamparo. La ira escatológica es la última ira y es la ira que estamos viendo ahora en el libro de Apocalipsis. 1 Tesalonicenses 1:10 y después 5:9. Estas 7 copas, por ejemplo, pertenecen a la ira escatológica. Es Dios directamente, ¿no es cierto?, enviando esto. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera, ¿no es cierto? La iglesia es librada de la ira venidera. Esta ira del desamparo ha existido siempre, la ira catastrófica ha existido siempre, la ira de la siembra y la cosecha ha existido siempre. Por lo tanto, la ira escatológica se refiere a ¿cuál? Esa ira venidera. ¿A cuál se refiere? A la gran tribulación. A la gran tribulación, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice que Dios nos salvará de la ira venidera, se está refiriendo a esto, ¿ya? Porque no salvó a la iglesia o al mundo de esto, no salvó, hay cristianos que hemos vivido la ira catastrófica en nuestro país, en el mundo, en fin, pero esta ira escatológica, de esta seremos librados, que es cuando Dios mismo manda el juicio. 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, no nos ha puesto Dios para ira, refiriéndose en la misma línea a la ira escatológica. ¿Ya? Porque de la otra, bueno, por ejemplo, la ira de desamparo. Si Dios desampara en nuestro país, nosotros somos parte de este país. Somos parte de este país y vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a sufrir las consecuencias. Quizás Dios va a tener misericordia siempre de nosotros y nos va a mantener en un resguardo, pero igual vamos a sufrir. De hecho, la estamos sufriendo. Claro. La estamos sufriendo, ¿me entiendes? En menor medida todo, pero cualquier cosa que afecte al quehacer nacional la vamos a sufrir. Hambre, desamparo, desempleo, ¿me entiendes? Delincuencia. Claro, todo eso. Entonces, eso es... por eso es que cuando la gente dice, no, pero que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no es así. No es así, ¿ya? Esto entre muchísimos otros argumentos. ¿Estamos?